Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Qué hermoso todo lo que el Padre nos ha enseñado a través del estudio del libro de los Salmos. Tenemos mucho que aprender, así que sigan conectados cada semana estudiando estos salmos que nos están abriendo nuestros ojos, nos están dando esas armas espirituales para que podamos vencer toda batalla con nuestra inclinación al mal y contra todo enemigo que se quiera levantar en contra nuestra. Padre, te damos gracias por este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sea tu mismo espíritu, tu Ruach HaKodesh, dándonos, Señor, el entendimiento, Padre, abriendo nuestros ojos, mostrándonos esos secretos escondidos que hay en tu palabra, revelándonos esos códigos, Padre Celestial. Gracias, Abba, porque en los salmos está plasmado todo lo que necesitamos para vencer, Padre. Te bendecimos y te ponemos este tiempo de estudio en tus manos. Y yo te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escuche este estudio, Padre. Que cada persona que lo escuche, Padre, pueda aplicarlo a sus vidas y obtener muchas victorias. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, así que seguimos por este hermoso recorrido del libro de los Salmos. Y hay algo muy interesante que nos enseñan nuestros sabios. Y es que a través de la oración y el recitar de los salmos encontramos un arma poderosa para la rectificación de nuestras almas. Y sabemos que Yeshua ya pagó el precio por nuestra salvación, pero ahora nosotros necesitamos hacer ese proceso de santificación, ese proceso de rectificación hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y esto es algo que ya nos corresponde a nosotros, porque Yeshua dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer ese trabajo. Y una de las armas más poderosas que el Eterno nos dejó para que ese proceso sea efectivo, la encontramos aquí en el libro de los Salmos. Los sabios nos enseñan que al recitar los salmos, cada persona debe tratar de encontrarse a sí misma en las palabras de cada capítulo, al igual que en las diferentes súplicas, en los pedidos, en las plegarias penitenciales que se encuentran allí. Todas las batallas que cada uno de nosotros debe entablar con el Yetzer Hará, que es la mala inclinación que está dentro de nosotros, y todo lo que debemos atravesar en nuestras vidas se encuentran plasmado en el libro de los Salmos. Así que es muy importante que al recitar los salmos lo hagamos con esa conciencia y le pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra pasión, que realmente nos metamos con alma, mente y corazón en lo que estamos haciendo en ese momento. Y es muy importante también que después de recitar los salmos tengamos un tiempo a solas, en silencio, un tiempo de meditación. Esto en hebreo se conoce como hitbodedut, que quiere decir un tiempo a solas. Sabemos que vivimos en un mundo que está tan lleno de distracciones y ocupaciones que casi nunca tenemos tiempo para nosotros mismos, ¿verdad? Sacamos tiempo para hablar con otras personas, para nuestros hijos, para los quehaceres del hogar, para nuestro trabajo, pero ¿cuánta gente realmente se sienta a solas en silencio a meditar, a tener ese tiempo a solas con el Eterno? Entonces miren qué interesante esta palabra hitbodedut. Esta palabra se deriva de la raíz hebrea bod, que quiere decir separado o solo. La hitbodedut es la forma reflexiva que significa quedarse solo, separarse de la gente
y de las actividades durante un periodo de tiempo, con la finalidad de dirigir la atención hacia adentro. O sea, tenemos que mirarnos adentro de nosotros. ¿Por qué actuamos de cierta manera? ¿Por qué pensamos de cierta manera, verdad? Porque la palabra nos exhorta que debemos cambiar nuestra manera de pensar, pero hay ciertas actitudes, ciertas maneras de pensar, ciertas formas de hablar en nosotros que a lo mejor no son agradables delante del Eterno y que nos pueden estar causando muchos problemas en nuestro crecimiento espiritual. Así que es muy importante ese tiempo donde dirijamos toda la atención a mirar hacia adentro de nosotros. Una buena traducción para Hitbodedut podría ser un tiempo privado o tiempo para uno mismo. Y la idea no es transformarse en un ermitaño, sino es apartarse de las presiones de la vida con regularidad y constancia y retornar a ellas desde una posición más fuerte, clarificando los objetivos y desarrollando una manera más efectiva para alcanzarlos. No nos podemos ahogar en un vaso de agua. A veces las situaciones, los problemas de la vida nos oprimen tanto que no podemos ni pensar bien, pero en esos tiempos de Hitbodedut el Eterno nos muestra salidas, nos abre puertas, nos da ideas, nos muestra qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Y miren qué tremendo, porque alguien que practicaba este Hitbodedut todo el tiempo es nuestro amado Mesías Yeshua. Leemos en Marcos 1:35 que dice: levantándose muy de mañana y cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. En Lucas 5:16 también nos dice que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, ese tiempo es sumamente importante. La oración grupal, la oración en comunidad es importante, pero este tiempo de Hitbodedut es muchísimo más importante porque es allí donde somos transformados. Es allí donde el Padre Eterno, su Ruach HaKodesh, nos empieza a revelar esas cosas ocultas que hay en nuestro corazón. Como decía el salmista, escudriña mi corazón y ve si hay en el camino de perversidad, porque muchas veces nosotros ni nos damos cuenta de las intenciones ocultas que hay en ciertas cosas que podemos estar haciendo, ¿verdad? Pero el Espíritu, el Ruach, en esos momentos de Hitbodedut, él nos muestra: mira, esta actitud no está bien, mira, esto que estás haciendo, la intención que le estás haciendo no está bien. Y es allí donde podemos comenzar a corregir, ¿verdad? Porque estamos en ese proceso de crecimiento. Necesitamos con todo nuestro corazón esos tiempos con nuestro Abba Kadosh, porque allí es que somos transformados. Así que con todo esto en mente, vamos a empezar a estudiar el Salmo número 4. Este salmo dice: oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal, sobre Neginot, salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sela. Sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Sela. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Adonai. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien?
Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces sentir confiado. Y miren qué interesante que la semana pasada que estudiamos el Salmo 3 decía oración matutina de confianza en Dios. Y este nos dice oración vespertina de confianza en Dios. ¿Qué nos quiere decir el Eterno con esto? Que los salmos los podemos utilizar de mañana, de noche y que debemos orar todo el tiempo y orar sin cesar. No podemos parar de orar porque la oración es la que fortalece nuestro hombre interior para que no seamos presa fácil de las tentaciones, ¿verdad? Y entonces aquí en este salmo vemos que se divide en 3 partes. La primera parte, que es el versículo 1, vemos a David clamando a Dios y pidiendo su ayuda. En la segunda parte, que va del versículo 2 al 5, vemos que él increpa a sus enemigos y los exhorta. Y en la tercera parte, que iría del versículo 6 al 8, vemos cómo David se deleita en su Dios porque tiene plena seguridad en él y plena confianza. El Salmo número 4 es la continuación del Salmo 3. David escribió este salmo mientras huía de su hijo Absalom, y esta referencia la encontramos en 2 de Samuel 15, verso 13 al 17. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalom. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalom. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. David está muy afligido, pues él sabía que esta conspiración no fue tanto idea de su hijo Salomón, sino que los enemigos de David se aprovecharon de la juventud, de la inmadurez de su hijo. ¿Y quiénes eran esos enemigos? Ahitofel y Doeg el edomita. Este era un descendiente de Esaú que odiaba la dinastía de David y no quería que la dinastía de David gobernara. Así que Doeg es ese enemigo que trató de hacerse amigo del rey David y al final lo traiciona. Este es a quien David se refiere como el que comía de mi plato y de mi mesa. Doeg es un tipo profético de otro que más adelante traicionaría a Yeshua. ¿Recuerdan ustedes que también Yeshua dice que el que meta la mano en el plato es quien lo va a traicionar? Por tanto, Judas y Doeg son tipos proféticos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos pero no lo son, y los que en los últimos tiempos no van a querer que Yeshua reine. Entonces este salmo comienza así, dice al músico principal sobre Neginot, salmo de David. Es muy interesante que esa palabra al músico principal o al conductor es la palabra en hebreo lemenatseach, que quiere decir al que venciere. Y esta es la introducción que se usa en muchos de los salmos, pero es aquí en donde aparece por primera vez. Y es muy interesante. Esta palabra viene de la raíz hebrea natseach, la cual tiene 2 interpretaciones.
Una de ellas es que significa eternidad. Y esto es maravilloso porque David sabía muy bien que el mensaje de los salmos que él escribía no era solamente para su época y para su tiempo, pero tenía implicaciones eternas, era para todos los tiempos. Así que cuando David les entregaba sus composiciones a los levitas, quienes las transmitían a toda la nación, él se aseguró de la propagación y de la perpetuidad de sus canciones. Qué tremendo, porque hoy en día, miles de años después, nosotros seguimos usando estos salmos para pelear nuestras batallas personales, ¿verdad? Y el otro significado de esa raíz, Natseach, quiere decir victorioso. Por eso es que esta palabra se traduce al que venciere, porque David tenía muy claro que sus armas no eran carnales, sino eran espirituales. David solamente buscaba la victoria en el arrepentimiento, no en su poder, no en su fuerza, no en su ejército. Él sabía que era con el Santo Espíritu del Eterno. Entonces él buscaba esa victoria a través de la alabanza, de la adoración y de tener un corazón contrito y humillado, de arrepentirse. Nosotros necesitamos tener muy claro que si queremos conquistar a nuestros enemigos, el primero que debemos conquistar es a nosotros mismos, a esa inclinación al mal que está dentro de nosotros. Dice aquí el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. David estaba recordando una vez más todas las batallas de las que lo había librado el Eterno en el pasado. Él sabía muy bien que el mismo Dios que lo ayudó a derrotar a Goliat, el mismo Dios que lo ayudó a escapar con vida de las garras de Saúl, el mismo Dios que le dio la fuerza para pelear contra el león y defender a sus ovejas, era el mismo que estaría con él en este momento de angustia. ¿Y qué es angustia? La angustia se puede traducir como estar en aprietos, tener problemas muy graves, estar en un lugar limitado, en un lugar donde se te han terminado todas las opciones. Y todos nosotros pasaremos momentos en los que nos sentiremos de esa manera. Nos sentiremos que no tenemos opciones, que se nos cerraron todas las puertas. Nos sentiremos que no hay salida. Pero es allí donde debemos recordar que aunque nosotros somos limitados, servimos al Dios que no tiene límites. Servimos al Dios que todo lo puede, al que es todo suficiente y todo poderoso. Así que no limitemos a Dios con nuestros límites. En el reino de Dios no hay miseria. En el reino de Dios no hay escasez, no hay enfermedad. Hay salud divina, hay abundancia y hay prosperidad. Así que yo quiero que en este momento cada uno de nosotros pensemos por un momento, reflexionemos de cuántas cosas nos ha librado el Eterno. ¿Cuántas veces Él nos ha sanado? ¿Cuántas veces nos ha restaurado? ¿Cuántas veces nos ha proveído cuando creíamos que ya no podíamos más? Porque sabemos que cuando la prueba llega a nuestras vidas, cuando esa prueba toca nuestra puerta, a veces tendemos a olvidar todo lo que el Eterno ha hecho en nosotros. Nos dejamos llenar de temor y de desesperanza. Pero no debe ser así. Tenemos que ser como David. Miren que David clamó a Elohai Sadik, el Dios de mi justicia, el que en medio de las vicisitudes de la vida nos hace ensanchar, porque sabemos que las pruebas no son para destruirnos ni para matarnos, sino son para
expandir nuestra vasija, para ensancharnos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiere decir esto? En medio de la prueba, el Eterno amplía nuestras posibilidades. Él amplía nuestros horizontes. Él transforma nuestro pecado, transforma nuestros errores y los torna para nuestro bien. Y ese es nuestro Padre, que es maravilloso. Y ustedes saben por qué el Eterno, en medio de nuestros errores, de nuestras pruebas, Él torna todo para bien. ¿Y por qué nos tiene tanta paciencia? Porque el Eterno no nos ve en el estado, en la posición que nos encontramos en este momento. Él no nos ve como con todas nuestras inseguridades, con todos nuestros problemas, con todos nuestros temores. No, el Eterno ve la obra terminada. Él sabe lo que Él depositó dentro de cada uno de nosotros y Él sabe la misión y el propósito que nos entregó. Por eso Él, más que nadie, más que tú mismo, Él sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo que tú vas a alcanzar lo que Él dijo que tú ibas a hacer, que todos esos dones, esos talentos que Él depositó dentro de ti se activan en este momento para que tú puedas alcanzar ese propósito para el cual Él te creó. Por eso nos dice Romanos 8:28, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y qué hermoso saber esto, que tú no eres un accidente, que no viniste a este mundo solo para dormir, comer y pagar biles, sino que viniste con un propósito, que mucho antes de que te manifestaras en esta esfera, tú estuviste en la mente del Creador, que tu embrión vieron sus ojos, que Él ya tenía el diseño y el propósito para el cual te iba a manifestar en un tiempo como este. Así que por esa razón no podemos tener temor de lo que quiera que se levante, porque sabemos que si el Padre permitió que nosotros viniéramos en este tiempo, es porque Él depositó dentro de nosotros todo lo que necesitamos para vencer lo que se quiera levantar. Qué hermoso, ¿verdad? Así que vemos aquí que en la segunda parte de este salmo dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sela. Sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. Adonai oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Sela. Y ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. Miren que aquí algo muy interesante es que él dice hijos de los hombres, y cuando vemos en el original hebreo dice Benei Ish, no dice Benei Adam. O sea, aquí él se está refiriendo como a seres espirituales. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y David tenía esto muy claro, que la lucha de él no era contra esos enemigos de carne que se habían levantado, sino que detrás de ellos estaba operando algo mayor, seres espirituales, gobernadores de las tinieblas que querían destruir su reinado. Y miren qué interesante, porque este verso tiene una trascendencia profética e incluso mesiánica con respecto a Yeshua. Yeshua vino
divino y su posición como el Mesías y como el rey era de ser honrado. Pero todo esto se tornó en deshonra, le trajeron infamia, le trajeron vergüenza y lo avergonzaron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que aquí David le está diciendo a los usurpadores? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Para qué buscar la vanidad? Si todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, sabemos que no proviene del Padre. Esto proviene del sistema del mundo. Y también sabemos, como nos dijo Yeshua, que el padre de toda mentira es Satanás. Y es él, precisamente, el que dirige a esos hombres, a esos ángeles que se dejan dirigir por él para tratar de usurpar el trono de Yeshua, ¿verdad? Ese es el propósito de las tinieblas y del enemigo, no permitir que la palabra del Eterno se lleve a cabo. Así que dice aquí el versículo 3, sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno oirá cuando yo a él clamare. Esa palabra piadoso en el hebreo es la palabra hasid, que quiere decir amable, pío, misericordioso, piadoso, santo. Así que un hasid es aquel que vive en obediencia a la Torá, a la ley del Señor. Alguien que está dedicado al servicio divino. Y sabemos que el hasid por excelencia es Yeshua. Él es el único que se conformó a la voluntad del Padre. Es Él quien tiene el legítimo derecho a reinar, porque sabemos que para ser exaltado necesita ser humillado, y Él se humilló hasta lo sumo, y por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Y miren que la palabra en diferentes versículos nos dice que el Eterno solamente oye las oraciones de esos que están buscando obedecerle, de esos que están buscando volverse justos. En Juan 9:31 nos dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y todo lo que pidamos, dice primera de Juan 3:22, todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que aquí se nos está dando una clave muy importante. A veces las personas dicen, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Para qué orar si igual a mí Dios no me responde? Tenemos que examinarnos y ver si realmente nuestra vida va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si aún no estás yendo de acuerdo a la voluntad de Dios, hay tiempo para retornar. Esa puerta todavía está abierta, la puerta del arrepentimiento, la puerta de la misericordia. No te tienes que quedar allí postrado, revolcándote en el lodo en el lodo cenagoso. No tienes que conformarte con quedarte allí. Tú puedes levantarte hoy. Puedes levantarte y puedes decir como dijo el hijo pródigo, retornaré a la casa de mi padre, porque allí los sirvientes viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahora. Pero tiene que llegar ese momento en que tú te canses realmente de comer la comida de los cerdos, las algarrobas, y que tú sepas que tienes un padre maravilloso, misericordioso, un padre que anhela ponerte su anillo, ponerte su
su capa y restaurarte. Él tiene un lugar en la mesa reservado para ti que tiene tu nombre, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo de retornar a Él y pedirle al Eterno que a través de su Santo Espíritu Él produzca en nosotros un arrepentimiento genuino para que podamos retornar. Dice aquí el versículo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Sela. Recordemos que la semana pasada aprendimos que ese Sela es guarda silencio y escucha. David básicamente les está diciendo a estos hombres que se examinen a ellos mismos, que se salven del desastre que les puede sobrevenir a través del arrepentimiento, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que si nosotros nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Él torna nuestros pecados rojos como la grana en blancos como la nieve. Y aquí David le está hablando a esos hombres que no saben si unirse a Absalón o unirse a David. Él les dice, meditad. Meditad. ¿Y en qué es lo que nosotros debemos meditar? En la palabra del Eterno, porque su palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai. Pero solo cuando nosotros conocemos su palabra, cuando la estudiamos, cuando estamos allí día y noche, y es importante estudiar la Torá, los 5 primeros libros de nuestras Biblias, porque es allí donde se encuentra toda la instrucción. Entonces, cuando nosotros estudiamos esa palabra y conocemos al Eterno, allí empieza a nacer y a crecer en nosotros ese temor reverente para que no nos dejemos arrastrar por la mala inclinación. Es allí donde nuestro espíritu se fortalece para que digamos sí a lo que Dios nos manda hacer y le digamos no al pecado, para que nosotros escojamos hacer el bien y no el mal, para que escojamos el camino de la vida y no el camino de la muerte. Yeshua nos dijo que ancho es el camino que lleva a la destrucción y que angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y son pocos los que lo encuentran. Por eso es que tenemos que estar constantemente como ese hombre del Salmo número 1 que lo estudiamos hace poco, ¿verdad? Ese hombre que medita en su palabra de día y de noche y la aplica a su vida para que podamos ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces aquí le dice el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. ¿Qué son sacrificios de justicia? ¿Ustedes creen que eso es algo fácil? ¿Que es solamente hacer una oración y decir te recibo en mi corazón y ya? Por supuesto que no. Sacrificios de justicia es algo que te cuesta trabajo. Vivir una vida en justicia es mucho más difícil. Mucha gente dice, yo puedo morir por Él, puedo morir por el Eterno, pero vivir por Él es más difícil porque es un morir a diario a nuestros deseos, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es el sacrificarnos por la justicia y tomar la decisión de vivir en santidad. Pero una vez que nosotros hagamos esto, no nos vayamos a llenar de orgullo. Eso es muy importante. No seamos como el hombre este que fue a orar y le decía a Dios, ay Señor, gracias porque yo diezmo, gracias porque yo vivo una vida justa, gracias porque no podemos hacer eso porque eso no agrada el corazón del Padre, sino que tenemos que confiar en el Eterno. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice, el que se crea que está firme, tenga cuidado que no caiga. Tenemos que saber todas las acechanzas
del enemigo sobre nuestra vida. Y recordemos que el peor enemigo que tenemos es nuestro Yetzer Hará. No podemos soltar las armas espirituales, porque en el momento que nosotros las soltamos se empieza otra vez a fortalecer esa naturaleza carnal y pecaminosa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no es por nuestras obras, pero que el Eterno pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Y ustedes saben cuál es el resultado de sacrificarte por la justicia, que allí va a nacer la confianza en el Eterno. Por eso nos dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Entonces, una vez que hemos sometido nuestros miembros a servidumbre, que escogemos no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Eterno nos manda, allí podemos confiar en que Él se levantará y peleará por nosotros. No es esa fe mental de que yo creo, no. Es esa fe de que tú sabes que tú te has sacrificado, que tú has mostrado esos sacrificios de justicia y que tú sabes que el Eterno va a estar contigo, que aunque un ejército se levante en contra tuya, tú no tendrás temor. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Parece que aquí David se dirige ahora a algunos de sus amigos que ante las dificultades se encontraban desanimados y decían, ¿quién nos mostrará el bien? Estas palabras parecen de personas negativas o desanimadas. Al fin y al cabo, personas que dudan de Dios. Tal vez representan a aquellos que cuestionan el valor de las cosas espirituales. Son estos que dicen, ay, pero ¿para qué tengo que orar tanto? ¿Pero por qué tengo que leer la Biblia? ¿Para qué tengo que congregarme? ¿En qué me pueden ayudar todas esas cosas? Lo ven simplemente como religiosidad, pero no se dan cuenta el poder tan grande que hay detrás de todo esto. Así que en respuesta a este tipo de personas, David hace la siguiente oración. Dice, alza sobre nosotros, oh Adonai, la luz de tu rostro. De este modo, él está incluyendo a todos esos en la petición que él está realizando. Podemos decir que esto se trata de una oración de intercesión a favor de aquellos que todavía se encontraban abrumados por las circunstancias. El versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Vemos que lo único que David buscaba era el favor del Eterno. Él sabía muy bien que ese es el bien supremo y estaba tan convencido de esa realidad que miren que él se atreve a contrastarlo con la mejor de las satisfacciones que los bienes materiales pueden proporcionar a los que los tienen. David cita el caso de la felicidad que puede producir en aquel tiempo una cosecha abundante. No olvidemos que entre los hebreos, como también entre la mayoría de los pueblos de todas las épocas, el tiempo de la cosecha era una ocasión de júbilo especial. Pero miren qué podemos decir acerca de la felicidad que viene de Dios. Podemos ver que es mucho mayor que las riquezas, que cualquier cosa que tú puedas experimentar en este plano terrenal. Esa felicidad que solo proviene de Dios está accesible para todas las personas. Todas las que pongan su confianza en Él. Y esta felicidad no se basa en las cosas materiales o en las posiciones. Porque al fin y al cabo, si yo tengo todo el mundo, pero no tengo al Eterno, seguiré siendo un hombre pobre.
Tampoco esa felicidad se trata de una alegría superficial o artificial, sino que se trata de la alegría del corazón. Es un gozo profundo e intenso que solo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede producir en nuestro corazón. Por esta razón es un gozo duradero. No son los deleites temporales que te puede ofrecer el pecado, ni tampoco están sujetos a bendiciones materiales que se acaban, así como la cosecha también se acaba. Y este gozo es un gozo seguro. En un mal año, las cosechas pueden faltar y la felicidad desaparecer cuando tú has puesto tu gozo y tu felicidad en esas cosas. Pero la felicidad que solo nos puede dar el Eterno es permanente, porque mientras nos mantengamos en Él es como una fuente de agua viva que salta, que brota de nosotros y que nunca se seca. Así como Yeshua le dijo a la samaritana, si tú solamente bebieres de esta agua que yo tengo para darte, nunca más tendrías sed. En Habacuc 3:17 también se nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Eterno, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y ahora viene aquí este hermoso versículo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Eterno, me haces vivir confiado. Así que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Eterno, cuando nosotros obedecemos su palabra, literalmente el Eterno derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque nosotros veamos que los malos están prosperando, podremos dormir en paz porque hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Sabemos que solamente Él es el que nos hace vivir confiados, llenos de paz y de gozo. Y ahora que sabemos todo el contexto histórico en el que este salmo fue escrito, vamos a ver cuál es la virtud del salmo número 4. O sea, en qué momentos debemos orar con este salmo. Entonces, con este salmo se debe orar para liberarnos de las manos de los poderosos y para que ellos caigan en su propia trampa. También debemos orar con este salmo cuando nos encontramos acorralados, en situaciones que nos sentimos sin salida, en situaciones en las que no sabemos qué hacer. Debemos orar también con este salmo para alejar las ilusiones que nos van a hacer caer en la vanidad de la vida. Padre, te damos gracias por esta poderosa palabra, Padre eterno. Gracias, amado Rey, porque a través de cada una de las experiencias de David podemos vernos a nosotros mismos, Padre. Te damos gracias porque tú nos has dejado estos preciosos salmos, Padre, para que nosotros podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo y que podamos seguir corriendo y seguir peleando esta batalla espiritual, Padre eterno. Gracias, Señor, porque ya nosotros conocemos el final de la película. Ya sabemos quiénes somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach, Padre. Solamente te pedimos, Padre Celestial, que en este journey, en esta jornada, Padre, que tenemos que andar, Padre Celestial, que tú siempre estés con nosotros, Padre Eterno, que no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Abba, y que todos juntos podamos llegar y podamos
coronar, Señor, y podamos recibir esa recompensa de la vida eterna. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, muchas gracias por escuchar. Si les ministró esta palabra, por favor denle un like y compártanla con todos sus contactos. El mundo necesita esta palabra de esperanza. El mundo necesita saber que hay un Dios que sana, restaura y libera. El mundo necesita saber que hay salida a todos sus problemas, a la depresión, a la ansiedad, al temor, a todo lo que se está viviendo en esta época. Así que muchas gracias por escuchar y bendiciones y shalom, shalom.